Bueno, un cordial saludo para el profesor Armando Lenín de la materia Valoración de Empresas. Nosotros somos ENCA, vamos a exponer sobre los estados financieros y los diferentes métodos de valoración. Somos Jenny Álvarez, Susana Bolívar, John Marín y Daniel Puerta. Bueno, vamos a comenzar dando una pequeña introducción en cuanto a la actividad operativa de la empresa como tal, que viene siendo ENCA. Entonces, ENCA es una de las principales empresas dedicadas al reciclaje de botellas PET aquí en el país y es el principal fabricante también de lona para llantas de nylon 6, así como insumos para filamentos, perdón, como filamentos, como fibras sintéticas para empresas, sobre todo textileras, que se dedican a la producción de ropa deportiva mayormente. Y sus principales clientes también son aquellas empresas fabricantes de llantas para motos, para tractores, para bicicletas, entre otras cosas. Su planta opera más o menos desde 1966 y en los últimos años la participación de la reutilización de las botellas PET tomó mucho valor en su línea de ventas, como lo podemos ver ahí, ya que se han estado implementando mucho últimamente y cada vez más con más esmero las políticas de productividad sostenible. Entonces, las ventas por línea se siguen componiendo del principal objeto de producción de ENCA, que fue los hilos industriales, de ahí los filamentos, y después tenemos ahí sí la línea de EcoPET de ellos, lo cual nos sorprendería que en años futuros sobrepasara los filamentos o incluso llegara a ser la principal línea de ventas. A la parte izquierda inferior tenemos la participación por accionista. Vemos que la mayor parte está llevada por otros accionistas menores, o sea, no son grupos empresariales grandes. Y vemos dos entidades, una persona pues que es Harald Barracín Manuel Guillermo, que tiene el 17%, y un grupo de inversionistas, que es Grupo Suramericana, que se comparten el 17% cada uno por separado. Entonces, así es como vemos la participación pues en el capital de estructura financiera de la empresa. Sobre la distribución geográfica, encontramos que la planta de producción de ENCA se encuentra ubicada en el municipio de Girardota con una producción total de 100.000 toneladas anuales. Sus exportaciones oscilaron los 35 millones de dólares en el 2021 y observamos cómo Colombia ocupa su mayor porcentaje con un 55%. Luego Estados Unidos con un 20% y Brasil con un 19% y las dos últimas con un 2%, Perú y Argentina. Con respecto a la línea del tiempo, ENCA fue fundada en 1964 por el grupo holandés Asco Nobel e importantes compañías textileras del país con el propósito de fabricar y comercializar resinas y fibras sintéticas, buscando el desarrollo de la industria y la sociedad colombiana, gracias a la certificación de sus procesos que aseguran calidad en sus exportaciones y sus productos. Eh, Su planta de producción inició operaciones en 1966 con una capacidad de 4.200 toneladas al año y hoy en día su capacidad de producción supera las 100.000 toneladas anuales. Eh, con más de 50 años en el mercado, son reconocidos como líderes en el reciclaje de botellas PET por su capacidad de innovación y reinvención. Por ejemplo, con sus líneas Eco y EcoRed, se ha convertido en el principal fabricante de lona para llantas de nylon 6 en América y es el mayor productor de filamentos y fibras sintéticas en América Latina y en la región andina. Eh, Cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia desde el año 2007 y se convirtieron en una de las empresas pioneras más importantes de Colombia y es así como en el año 2014 recientemente abren su primera planta de autogeneración de energía eléctrica. Luego de contextualizarlos con un poco de la historia de hitos más importantes de ENCA, podemos pasar a presentarles los indicadores financieros. En los indicadores de liquidez encontramos que, en general, la empresa puede pagar cerca de 2 veces sus obligaciones de corto plazo con sus activos disponibles de corto plazo. También podemos decir que no alcanza a cubrir ni una sola vez sus obligaciones de corto plazo con sus activos más líquidos. Y finalmente, con su capital de trabajo, la empresa puede cubrir casi siempre una vez sus obligaciones de corto plazo.
En los indicadores de rotación encontramos los bienes de inventario. En inventario están demorando cada vez más en convertirse en efectivo. El promedio de días que se tarda en cobrar el dinero en la organización es de 66 días, es decir, más o menos 2 meses y un poquito más. A los proveedores se les paga en un promedio de 80 días, es decir, 20 días más tarde de lo que se cobra, y eso es muy positivo para la empresa y la idea es mejorar esta brecha. La empresa es un poco variable en cuanto al tiempo de que demora en generar efectivo, siendo los peores en el año 2019 y 2021. Y la empresa finalmente le toma un promedio de 5 veces al año pagar sus proveedores, y observamos que este indicador va de la mano y parejo a las ventas y cobros, demostrando un equilibrio. Vamos a pasar entonces a analizar un poco los indicadores de endeudamiento que obtuvimos de los periodos estudiados. Entonces, lo primero y más notable que interpretamos fue que hay un comportamiento muy uniforme que nos dio a entender pues que muy claramente esta empresa prefiere apalancarse con el equity en vez de apalancarse con deuda, ya que la deuda en todos los periodos representa el 12% o menos del total de la estructura financiera con la que trabaja ENCA. Notamos unas subidas por la línea gris en cuanto a la cobertura de deuda, que también es una tendencia bastante uniforme. Vemos que sube bastante en el año 2021. Esto se debe a que la empresa en este año aumentó un poquito su deuda. Al parecer necesitó un apalancamiento pues como momentáneo, pero que posteriormente lo liquidó, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Acá tenemos la estructura de la deuda. Lo primero que podemos ver es que tiene un comportamiento pues esperado bastante normal para una empresa del tamaño que tiene Enca al día de hoy, donde la gran parte de su deuda está concentrada en el largo plazo. Exceptuando el 2020, que es el periodo donde les mencioné que lo más probable es que haya tenido una urgencia pues de apalancamiento en ese periodo y adquiere una deuda pues grandecita a corto plazo. Enca, por la tendencia que vimos también en la gráfica anterior, prefirió no quedarse con esa deuda por muchos periodos y salir de ella de una. Por eso vimos ese aumento en el cubrimiento de intereses durante ese periodo 2021, y vemos otra vez cómo la deuda de corto plazo es absorbida por la de largo plazo nuevamente para regresar a su comportamiento normal. También analizar los indicadores de rentabilidad de la empresa, pues vemos un comportamiento bastante saludable pues de la empresa. En ningún periodo se presenta una desalerización del crecimiento pues de los márgenes. Vemos que siempre van sostenidos, e incluso entre el periodo comprendido entre 2020 y 2021 se observa un crecimiento bastante llamativo. Eso después de haber analizado pues los estados financieros de la empresa, pudimos observar que fue porque hubo un incremento bastante sustancial en los ingresos operativos y en las utilidades netas, que no se vio contrarrestado pues por incrementos proporcionales en cuanto a los gastos y los costos que tenía ENCA. Es decir, sí subieron, pero la proporción fue mucho menor. Que pudimos de pronto inferir acá que esto se debe a la inducción pues de Copet, de su línea, que les deja utilidades mucho mayores por costos menores, por lo que la rentabilidad pues base en cuanto al capital y al equity se aumentó bastante también en estos periodos. Bueno, respecto a la estructura y costo de capital para los años proyectados, se puede decir algo similar al de los años anteriores o no proyectados. Y es que la empresa se muestra mayormente apalancada con el equity, como ya lo había mencionado Daniel. Ahora el WACC nos muestra el efecto que esto tiene. Y es que esa estructura le sale costosa, debido a que el costo del equity es mucho más caro que el costo de endeudarse financieramente. En general, esta estructura se mantiene estable, es decir, que no hay incrementos como desmesurados de la deuda o del apalancamiento con el patrimonio. Y por ello también el costo de capital se muestra como estable durante los años. Se recomienda a la empresa en este caso buscar la forma de rebalancear la estructura, incluyendo más deuda que patrimonio, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente e incluso a futuro el WACC siempre se proyecta mayor que el ROIC, mostrando una necesidad de abaratar ese costo de capital. Bueno, vamos a pasar con las valoraciones.
empezando por la valoración por flujo de caja descontado. En este método logramos vislumbrar en términos generales que ENCA genera flujos de caja gracias a su operación, es decir, a valores presentes, la empresa tiene un potencial operativo. Ya contrastándolo con la valoración por EVA, que es la siguiente valoración, si bien, puedes pasarlo por favor. Si bien el flujo de caja descontado nos dice que los flujos de caja operativos de la empresa tienen valor, el EVA nos muestra que este valor está más recargado en la inversión de capital neto que se hace en los periodos, en lugar de realmente por la buena gestión operativa. Eso se puede inferir ya que el EVA da negativo, y eso implica que el retorno sobre la inversión, o su ROIC, está siendo mucho menor a su alto costo de conseguir los recursos, o sea, el WACC, y por ello no está generando valor para los accionistas como debería. Lo que está haciendo positivo el valor de la empresa en este caso es el capital invertido neto, no como tal el valor económico agregado, porque o sea, se nota en la proporción ya cuando uno va a sumar o sacar el BOE. Es decir, el valor económico agregado es negativo y lo que hace positiva la razón es la inversión neta. Se recomienda entonces a la empresa, como se dijo antes, bajar ese costo de capital y gestionar mejor esos costos para tener un mejor ROIC. Bueno, entonces para el método de valoración por APB tenemos en primer lugar unos flujos de caja libres que van pues en aumento, ya que el NOPLAT, que tiene en cuenta lo que sería el EBIT, también va en aumento pues por ese incremento que hay constante en los ingresos por actividades ordinarias. Y la diferencia pues en la inversión neta, que sería otro de esos componentes del flujo de caja libre, pues aunque también aumenta, pues no representa mucho para descontarle lo que sería el NOPLAT. Por otro lado, la tasa usada en este método es el KU, que oscila entre los 21 y 22% más o menos, muy parecida al WACC que vimos en los métodos anteriores. Y bueno, teniendo pues esto presente, el valor operativo de la empresa antes del ahorro impositivo pues sería de 299.785. El ahorro impositivo pues se encuentra entre 1.200 y 1.350 aproximadamente, pues lo que finalmente nos da un valor presente de ese ahorro impositivo de 4.919, lo que pues a su vez nos muestra que en realidad el BOE final de la empresa pues recae más sobre la operación y que ese ahorro impositivo pues no es tan significativo porque pues su deuda es muy baja. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para la valoración por flujo de caja del accionista, pues aquí se considera lo que sería el flujo de caja libre y el ahorro impositivo, que al ser sumados, pues nos daría el flujo de caja del capital, que por estos dos componentes que les acabo pues de mencionar, tiene un comportamiento creciente. Luego tenemos el flujo de caja de la deuda, que se muestra un poco pues variable al paso de los años, y es porque tanto la deuda total como los gastos financieros presentan un comportamiento pues inestable, y eso es debido a esas variaciones en, por ejemplo, obligaciones financieras y en los títulos emitidos en los diversos años. El flujo de caja del accionista, aunque del periodo 2023 al 2024 pues presenta una baja, se da pues principalmente porque en el 2024 se presenta la mayor diferencia en lo que sería la deuda total de aproximadamente unos 1.000, y esto pues hace que cuando se descuente el flujo de caja del capital, pues esta diferencia disminuya. Pero pues a partir del 2025 el flujo de caja del accionista empieza a aumentar considerablemente. Y pues en este método se toma lo que sería el costo del equity, el costo más alto de los que pues hemos visto hasta ahora, que se encuentra entre el 23 y el 25%. Y pues teniendo esto presente, el costo del equity para el 2022 sería de 251.256, que pues al sumarlo con la deuda del mismo periodo pues nos daría lo que sería el BOE final. Y pues todo esto, como se muestra en la gráfica, pues se aprecia como el equity representa una mayor participación dentro del BOE. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, para lo que sería el método de valoración por múltiplos, tuvimos en cuenta pues para ENCA, que es una empresa que pertenece a la industria petroquímica y en parte también a la textil. Entonces, las empresas comparables que nosotros tomamos en consideración en este caso fueron, en primer lugar, Fabricato, que se dedica principalmente a lo que sería la producción de textiles. Por otro lado, tenemos como a Esentia, que es una empresa que está dedicada a lo que sería la producción y comercialización de materias primas para la industria de plástico. Y por último tenemos a Dow Chemical,
que se encarga de esa fabricación de plásticos en formas primarias. Y bueno, con estas 3 empresas realizamos lo que sería esos 4 múltiplos que ven en pantalla para finalmente pues, hallar la valoración por cada una y encontrar el precio por acción promedio para cada múltiplo. Y pues como resultado encontramos que el precio debe ser de 40 y oscilar entre los 30 y los 46. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los análisis de sensibilidad, nosotros establecimos un escenario optimista, contando con un crecimiento en torno al 7% y un WACC menor al 18%, de forma que para ese año el WACC sea menor que el ROIC, que está rondando el 20% más o menos. En este escenario optimista, el valor de ENCA se incrementa, al igual que el precio de su acción, que queda en 26,36. Ahora, un escenario pesimista sería donde ENCA tuviese un WACC mucho más alto que su ROIC y un bajo crecimiento. En este escenario, la acción pasaría a rondar los 19. Y en la situación actual, en un escenario moderado, la valoración nos entrega un precio de 21,46, estando sobrevalorada en el mercado, que a cotización de enero de este año está rondando unos 26,80 y a inicios de noviembre en 31. Bueno, entonces ahora para concluir tenemos que ENCA tiene una buena gestión según los indicadores porque pues, los márgenes evolucionan cada año y pues puede mejorar en aspectos como la gestión de costos, por ejemplo, migrando lo que sería la estructura de capital más hacia una deuda porque pues sale mucho más barato que el equity y pues establecer una mejor política de cobros para dejar de depender de las cuentas por cobrar como vimos anteriormente y pues de esta forma tener una mejor liquidez. Bueno, otra conclusión sería que de las valoraciones, pues podemos ver que la empresa tiene la capacidad de generar flujos de caja operativos, pero sin embargo, pues el valor operativo se está dando es por la inversión neta, ya que pues eleva, es negativo, y pues hay destrucción de ese valor. Entonces también el ahorro impositivo no es una fuente significativa del valor de la empresa, porque pues hay muy poca deuda y finalmente pues el equity representa más del 80% del BOE. Y bueno, finalmente la acción actualmente se encuentra sobrevalorada en el mercado, lo cual pues desincentiva a los inversionistas que hagan estas valoraciones, por lo que le recomendaríamos entonces a la empresa que mejore como su valor operativo, aumentando lo que sería el NOPLAN. ¿Y esto mediante qué? Pues podría ser por vía reducción de costos o pues, mejorando su gestión de ingresos. Bueno, muchas gracias.